Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este patio de la Universidad Popular, a una nueva sesión del aula abierta, esta vez de la mano de la Asociación Musical Manuel de Falla y con el ponente Jesús Torres. Jesús, me quito las gafas que no veo. Jesús Torres Bricio, graduado en Arquitectura, estudioso y amante del patrimonio cultural castellano-manchego, y de cuyo currículum extenso y trabajo extenso nos hablará posteriormente Manuel. Ayer hablé con Manuel, y quedamos en eso, que yo les daba la bienvenida y él nos hablaba un poco del ponente que se va a ocupar hoy del ciclo del aula abierta. Además de la bienvenida, quiero agradecerles su presencia en esta tarde y agradecer sobre todo a la Asociación Manuel de Falla que siempre estén trabajando por la cultura, por esa unión entre nuestro pasado y nuestro presente y futuro, que nos traiga todas esas huellas, toda esa base que tenemos actualmente, esa base que nos sirve para avanzar, y que comparta con nosotros esta cultura, este patrimonio, este folclore, y que nos traiga gente tan interesante como es Jesús. Espero que disfruten de la tarde y de la ponencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí ya me conocéis todos. Bienvenidos y bienvenidas. Os voy a hablar un poco del currículum de Jesús. Aparte de compañero de folclore, amigo de nuestra agrupación y mío particularmente, estudioso y bueno, pues un poco, como dice antes, un poquito, que estamos un poquito locos por el tema este de la investigación y la documentación y tener y almacenar tantas prendas como tenemos, porque él, bueno, tiene más y mejores que las mías, y las mías ya las habéis visto. Bueno, pues Jesús Torres Bricio, nacido en Villacañas en el año 1996. Es graduado en Fundamentos de la Arquitectura y habilitado por el Máster de la Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Durante los últimos 5 años y hasta ahora trabaja en un estudio de arquitectura enfocado a la restauración del patrimonio construido e histórico y edificios que constituyen un bien de interés cultural. El cariño por la Mancha y sus raíces es el motor que mueve a Jesús a investigar el patrimonio cultural, material e inmaterial, que ésta atesora. Coleccionista y estudioso de la indumentaria de sus tierras, ha sido ponente en distintas conferencias sobre patrimonio e historia y comisario en varias exposiciones o muestras. La última de ellas bajo el título de Julius Braun, ¿no? Se pronuncia así. Costumbrismo e indumentaria en el Toledo del 19, en el Museo de Santa Cruz de Toledo. En noviembre de 2023, y en el marco de las jornadas sobre el patrimonio inmaterial organizadas por FACIDE, pudo representar a La Mancha con la temática que hoy nos presenta. Ha colaborado con diferentes asociaciones de carácter folclórico y con investigadores del panorama nacional en el estudio y análisis de la indumentaria tradicional, y es componente activo de la Asociación Cultural Folclórica Recreativa Manuel de Falla de Villacañas, de Toledo. Pues con todos ustedes, Jesús. Bueno, ¿se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir, y lo primero, pediros disculpas por la voz, que la tengo un poco regular hoy, o sea que si me atasco un poco, me lo perdonáis. Bueno, pues cuando me llamó Manolo y dijo si podíamos hacer algo con este tema de la Universidad Popular, pues lo primero que pensamos, ¿verdad?, fue sobre la joyería. Él me lo propuso. ¿Por qué nos parece interesante la joyería? Pues porque supone, lo primero, un valor arqueológico. Nos está hablando de un momento, nos está hablando de un lugar, de nuestros orígenes. Es un conocerse a nosotros mismos. Tiene un valor antropológico porque habla de las personas que lo llevan,
pues tú quieres expresar algo, un carácter tuyo, no es la misma la que lleva unos pendientes sencillos, por ejemplo, que una persona que lleva unos pendientes grandes, como que tiene otro valor o da otra impresión, ¿no? O sea, está hablando de nosotros. Y luego, por supuesto, tiene un valor etnográfico, ¿no? Porque pues, es un testimonio de lo que fuimos, de lo que han llevado nuestras abuelas, de los materiales que existían, de los trabajos que se hacían antes que ahora ya no, por ejemplo, porque todo esto va con artesanos. Entonces, nos pareció un tema muy interesante. Ya se presentó, como ha dicho Manuel, en Mallorca y tuvo bastante buena acogida y bueno, lo hemos llevado a Daimiel y bueno, pues ahora en Manzanares. Al fin y al cabo estamos hablando de patrimonio material e inmaterial. Material porque la joya es el tema material, es algo que podemos tocar, y luego está el tema inmaterial, que es lo intangible, cómo se coloca una pieza, el método de realizar una pieza. Es más importante conservar el patrimonio inmaterial que el material. ¿Por qué? Porque el inmaterial reside en las personas, que si eso no se ha recogido, cuando fallecen se pierde. Lo material suele quedar, lo inmaterial no, ¿vale? Entonces, alhajas en La Mancha, joyería popular en tierras de Toledo y su área de influencia. Me preguntaban antes, ¿por qué en las tierras de Toledo? Durante la Edad Media, la archidiócesis de Toledo es una de las más importantes de España. Llega a abarcar incluso parte de Extremadura y la parte norte de Jaén y Córdoba. Entonces, los que marcaban durante la Edad Media prácticamente el ritmo de vida era la Iglesia, era la que tenía mayor poder económico. Entonces, como ahora veremos, la mayoría de los plateros principales se encontraban en Toledo y el resto del área circundante se guiaba un poco por los patrones que se seguían pues en la ciudad, en los plateros pues, más importantes, de los que se surtía la catedral, el cabildo. Entonces, bueno, pues conocemos un poco lo que es Castilla-La Mancha con la zona de Extremadura. Aquí estáis viendo lo que sería la archidiócesis que hablábamos. Bueno, por supuesto, Madrid, entonces, pues Madrid es Castilla, ¿no? Y luego de esto excluimos el occidente toledano. Véase la campana de Oropesa. ¿Por qué? Porque eso está incluido en la Vía de la Plata. Su área natural es la Vía de la Plata. Es mucho más arcaica y ha sabido conservar la tradición mucho más que nosotros. Y por tanto, lleva una joyería muy distinta a la nuestra. La nuestra sería más parecido en la zona sur de Castilla y León, prácticamente la mayoría de Andalucía, parte de Valencia, Murcia y el centro de La Mancha. ¿Cómo se vestían los primeros habitantes de estos terrenos? Con lo que veían y lo que tenían a mano. Utilizaban piedras, utilizaban corcho, utilizaban madera, que se servían pues, para hacer collares, para hacerse tocaditos que se enredaban en el pelo, ¿no? Todo esto hasta que llega la hominización, que es la evolución del ser humano cuando empieza a tratar estos materiales para convertirlos en lo que entonces eran joyas, que luego con la evolución pues llegamos a lo que tenemos ahora. Aparece el oficio del platero. Había plateros de plata y plateros de oro. Los plateros de plata eran los que se encargaban de hacer los cálices, las custodias, patenas, todo lo que servía a la catedral. Y el platero de oro era el que hacía las menudencias para el vestir, ¿no? En la ciudad de Toledo, ¿dónde se centraban estos plateros? Sobre todo en la zona de las 4 calles, en la calle de la Plata, que a día de hoy sigue llevando el nombre, y el Solarejo. Y estaban muy vinculados al convento de Nuestra Señora del Carmen, a la parroquia Santa Justa y Santa Rufina y a la parroquia de San Nicolás. Estos eran como los centros neurálgicos de producción y en el entorno en el que se vendían y se hacían los diseños de estas joyas. El 24 de junio de 1423 se funda la Hermandad de Plateros de San Eloy, vinculada precisamente al convento de Nuestra Señora del Carmen. El oficio del platero en ese momento no estaba regulado, entonces deciden formar una fundación de hermandad para establecer unos estatutos
y unas normas para que todos los plateros produzcan con las mismas condiciones y que el comercio de entonces sea justo. ¿Qué se hacía? Declaraciones, cada platero hacía una declaración de lo que producía, de lo que se comercializaba. Y ya en estas declaraciones vienen recogidos las piezas que se venden. Dice una declaración de 1423, un buen número de pares de anillos de orejas, pares de arracadas e igualmente en buena cantidad las sortijas, cuentas para formar collares, extremos de cadenas, relicarios de diferentes modelos y hechuras, cuentas de coral, amuletos, botones y larga variedad de alhajas. La joyería más antigua es la de plata y coral, que es la que digo que se ha conservado en la zona de la Vía de la Plata, hasta la aparición de la filigrana. Por eso la zona de Extremadura, Lagartera, viste a día de hoy con filigrana, ha echado atrás la plata y el coral. Sin embargo, Zamora, León y toda esa zona sigue conservando el coral. Vemos que aquí, en 1423, se usaba el coral para alhajarse. Lo que estamos estudiando nosotros, que es indumentaria tradicional, que va desde principios del siglo XVII hasta el último tercio del siglo XX, en nuestra zona ya ha desaparecido el coral. Por eso no lo vamos a incluir en esta exposición. ¿Qué se hacía para poder entrar a la fundación de la hermandad? Vamos, a la hermandad de plateros. Se hacían exámenes, se hacían dibujos de pasantías para ver la calidad del platero, si le podían aceptar o no. Entonces es muy curioso que se apuntaban pues, los resultados del examen, ¿no? Las notas. Y hay una de Manuel de Vargas, natural de Daimiel, que pide su aprobación el 5 de marzo de 1805, o sea, ya muy tarde, y fueron sus aprobadores don Silvestre Abad y Félix Domínguez, que le vieron hacer un cubierto y un cucharón y dijeron que estaban mal trabajados. Pero a pesar de eso se le admite el 10 del mismo mes, pagando derechos dobles como forastero. O sea, que le reconocían que era forastero y que también pagase el doble de propinas y lo mismo de los de Toledo que se hubiesen ausentado más de 4 años, ¿vale? Y luego viene Patricio Vargas, que es hermano del anterior, y viene a decir que si el hermano mayor era regulero, el pequeño no le superaba. ¿Dónde se vendían estas alhajas? Lo primero en la alcaicería vieja de los Orespes, dentro de la ciudad de Toledo. Esta alcaicería es una calle que estaba cerrada con puertas en sendos extremos para por la noche poder cerrar y que quedaran las joyerías protegidas. Y luego, fuera de la ciudad, o sea, en todo el área de influencia, se hacía comercio de menudencias. Esto que es para la feria de la Virgen de la Cabeza, se desplazan plateros hasta ese pueblo y venden lo que tienen, comercio ambulante. Por ejemplo, en Illescas recogen en las anotaciones del cardenal Lorenzana, en 1700, a finales, con motivo de la festividad de la Virgen de la Caridad, el último día de agosto no faltaban tiendas y platerías de Madrid y Toledo. En Puente del Arzobispo también habla de mercaderes de Talavera y platerías. En Ocaña, el 8 de septiembre, como queda dicho, de cada uno se abre feria por 8 días, donde se venden todo tipo de géneros de telas, paños, lienzos y platerías. En Alcázar de San Juan, que no nos pilla lejos, se dice: esta villa conserva un privilegio en pergamino con 3 sellos, que existe en archivo, pero se ignora el motivo de no usar ni él, que el citado instrumento le concede, y solo hay 3 días de feria, el 8 de septiembre, en que se surten sus vecinos de maderas, esparto, telas de lienzo, lana y seda, que son los únicos géneros que traen varios mercaderes de Madrid y Toledo, y alguna plata labrada de los cordobeses. O sea que de Córdoba también subían a vender a la feria de Alcázar de San Juan. Por tener un poco en la cabeza los hitos importantes que nos van a dar cuenta de la joyería que usaban. Como ya hemos hablado, en 1423 la constitución de esta hermandad. En 1438 se escribe el arcipreste de Talavera o el Corbacho, donde dice: los pasternostres de oro de 12 en la onza, almanza de aljófar, de cuánto eran los granos, arracadas de oro que pueblan todo el cuello. Luego Lope de Vega, en 1614, escribe Peribáñez y el comendador de Ocaña y dice lo siguiente: si consideras lo que un labrador adulas, será darle un par de mulas más que si a Ocaña le dieras. Este es el mayor tesoro de un labrador, y a su esposa unas arracadas de oro. Y luego, por último, en las declaraciones de plateros de 1626,
se dice lo siguiente: se encuentran pares de arillos de las orejas, pares de arracadas, sortijas, cuentas para formar collares, extremos para cadenas, relicarios, etc. En 1776, Juan Cano de la Cruz y la Olmedilla hace unos grabados de todos los tipos populares de España y representa a la manchega vistiendo unos zarcillos, y no lo veis, pero al cuello lleva unas cuentas que no se sabe de lo que son porque es un grabado, pero probablemente ahí sí que sean o bolas de oro o de coral. Y luego donde nos podemos nutrir más de lo más cercano a lo nuestro es a partir de 1800, que aparece el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de Ciudad Real a partir de 1832, y viene recogido infinidad de todo, de joyería, de mobiliario, de indumentaria. Ahí tenemos una fuente importantísima para explotar y que vamos a ver luego cosas a lo largo de la exposición. Luego, en 1878, Laurent fotografía a las parejas que van a bailar desde cada una de las provincias a la boda de Alfonso XII y María de las Mercedes. Es muy famosa la fotografía de Ciudad Real, que es la que teníamos en portada y que luego más adelante veremos, y ahí también pues queda retratada, y en este caso ya no es un dibujo, o sea, ya es una fotografía, ya no es una interpretación, vemos la pieza de la joyería que usaban. Y luego, por último, en 1913, ya para acabar, último tercio del siglo XX, Joaquín Sorolla pinta los tipos populares de España para la Hispanic Society y pues pinta también a los manchegos, ¿vale? Esos serían como pues unos puntos de referencia para ver el avance de la joyería. Con esto, ¿cómo lo vamos a relatar? Lo primero, la joyería más arcaica. Vamos a ver desde el Paleolítico y vamos a ver cómo se conserva hasta el día de hoy reminiscencias de eso. A partir de 1650, más o menos, se empieza a comercializar o aparece la joyería barroca por influencia francesa. Nos llega a España con la venida de los Borbones, ¿vale? Y luego, por último, la última joyería que aparece es el strass, ¿vale? Y con este esquema, pues comienza lo que sería la joyería. Arcaísmo. Estos son unos pendientes de bucle con aritos encontrados en el yacimiento tardoantiguo de Oreto y Zuqueca. Esto está en Granátula de Calatrava, ¿vale? Y quiero que os fijéis un poco en el esquema que siguen. Un aro, esto es lo que denominan el bucle, y luego a esto se le llama en este momento moldura, ¿vale? Luego este sería en el libro de los juegos de Alfonso X el Sabio. Se representan pues distintos juegos de mesa, los juegos que había en el momento. Entonces se dibuja a una cristiana y a una sefardí jugando al ajedrez, y ya vemos cómo la sefardí lleva en su oreja unas arracadas de oro y vemos los puntitos blancos que representaría el aljófar. Ya vemos que son materiales que desde muy antiguo están viniendo trabajados en ese modelo y vamos a evolucionar. Santa Bárbara, de la segunda mitad del siglo XVI, de la escuela de Murillo. En este momento se pinta a los santos, es muy común pintarlos con vestiduras y con joyería que se viste en el momento. ¿Por qué? Pues porque es la influencia que tiene el pintor. Tiene esta tela, copia el patrón. Tengo esta joya, copio el patrón. Y es una manera de humanizar también a los santos, de acercarlos al pueblo. Y fijaos a esta santa cómo la pintan. Con un arito, y lo que antes veíamos que era moldura, ahora es un chorrillo de aljófar, ¿vale? Estos pendientes son del siglo XVIII. Esta parte de arriba, el aljófar, está repuesto, porque era muy habitual perderlo, pero vemos que es el mismo esquema que ya en el siglo XVI se está pintando y está recogido en el Museo del Greco. Este pendiente es el más antiguo que tenemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la terminación es con una flor, es una flor de oro que está grabada. Posteriormente se van a poner bolas de oro como en el anterior caso, ¿vale? Estos pendientes solían ir acompañados de la gargantilla y es lo que se llamaría el medio aderezo. ¿Por qué? Porque el aderezo completo incluiría las manillas, que son las pulseras, y las sortijas. Lo más habitual entre las clases populares era tener el medio aderezo.
Vemos dos modelos de lo más popular durante el siglo XVII-XVIII en La Mancha, que son los denominados candados, que son los que ya hemos visto, con influencia de los bucles, y luego los cacillos. Estos cacillos es una lámina de oro con decoraciones concéntricas y está relleno con una cosa que llaman pasta de pez, que simplemente escayola. Como no es de oro macizo, pero para que pesara y para que la lámina de oro no se hundiera, lo rellenaban con esta pasta. Entonces daba sensación de peso, pero realmente era un alambre y esta pasta. Y veis que de ellos cuelgan 3 chorrillos de aljófar. Y luego las gargantillas, pues vemos dos modelos, una de 3 hilos y este colgante, ya barroco, del siglo XVII, y esta otra con otro colgante con un aljófar de asiento. Y estos son vidrios tintados de color verde para asimilar la esmeralda y color rojo para asimilar el rubí. No lo son originalmente. Y quiero que os fijéis también en los cierres. Antes de existir los cierres que vemos ahora, lo original eran 2 anillas de oro por la que se pasaba una cinta y esa cinta se ataba al cuello. ¿Cómo llamaban a esta pieza que pende? En el 1872 se escribe el libro Las mujeres españolas, portuguesas y americanas, y va relatando un poco la vida y la forma de ser de cada una, un estereotipo de la mujer de cada zona. Y en el caso de La Mancha es muy curioso porque se relata una boda y se casa la mostillera con el calatravo. Una persona, la mujer era de Quintanar de la Orden y el calatravo era de Moral de Calatrava. Y en este relato, al hablar de la boda, de las joyas que viste la mujer, dice lo siguiente: las joyas o aderezo eran collar de aljófar con una docena de hilos, zarcillos de oro redondos sin colgante, o sea, lo que hemos visto antes, el zarcillo de oro pero sin el colgante. Dice, y pendiente del collar un sacramento, que así se llama a un ancho medallón casi en forma de custodia. No necesariamente tenía que, nunca era católico. Lo llaman sacramento por las formas que tiene, que parece a la patena donde se recoge la forma. Y las hay de muchas maneras. Pues esta tiene un aljófar de asiento, esta que ya sería barroca la han colocado simulando ese sacramento, y luego esta con un águila bicéfala, y en este caso sí es un diamante y unas amatistas, ¿vale? Aquí vemos unos pendientes que son de Villanueva de los Infantes. Es una evolución del arete que hemos visto antes. Le colocan en el centro esto que llaman rejilla y suelen ser por esta zona de un tamaño, el aro, mucho mayor. Por la zona de Toledo los aros que se encuentran son muy pequeños. Y en esta zona de Ciudad Real, Tomelloso, hasta Villanueva de los Infantes, los aros son mucho más grandes. Y de esta rejilla sí que tenemos testimonios en nuestra zona, no ha aparecido ninguna pieza, sin embargo esta sí ha aparecido en Villanueva de los Infantes. Y luego veis la gargantilla de 5 hilos de aljófar y veis que meten oro entre medias. Estos granos de oro nos están hablando de la cultura sefardí. En el traje del novia de la noche de bodas de la mujer marroquí, que se conserva uno en el Museo Sefardí de Toledo, aparece una gargantilla prácticamente idéntica, metiendo unas piezas de amatista, pero con la misma configuración. Y esto se llamaba en la cultura sefardí el hait, a esta configuración de aljófar y oro. Y por ejemplo, en Valdepeñas, en el 17 de septiembre de 1902, en el boletín oficial, se recoge un collar de aljófar con 3 vueltas y 5 calabacillas de oro. O sea que aquí en esta zona a estas piezas de oro que se introducían se las denomina calabacillas, que en nuestra zona no. En nuestra zona son bolas de oro simplemente. Más ejemplos. Veis que en este caso el aro no tiene tres chorros y una bola de oro en cada chorro. En este caso los 3 se unen en una única bola. Esto es una rareza, no es lo más popular. Sí que lo hemos encontrado en unos textos en Vargas y esta pieza, no hemos encontrado más. Y luego, con la aparición de la joyería barroca, se introduce a esta combinación de los chorros este botón
de oro con puntas de diamante. Las puntas de diamante, aunque suenen muy rimbombante, eran los restos que quedaban de tallar los diamantes buenos. O sea que en valor económico no tenía lo que más y era accesible a la gente. Y a esta especie de botón se le llamaba las moritas. Por ejemplo, esto es del boletín oficial. Hay un robo en la ermita del Santísimo Cristo de Villajos, en Campo de Criptana, en 1836. Y sabéis que antes se le hacían muchas ofrendas a los santos. En las ermitas había muchos exvotos a cambio de promesas. Y en empieza el artículo aquí y acaba aquí. Todo esto está relatando joyería que habían entregado las mujeres devotas del Cristo a cambio de promesas. Y aquí se recogen unos 60 pares de aretes de todos los tamaños, 12 pares de broquelillos, 3 pares de aro de boquilla, un par de pendientes de diamantes con 2 chorros de aljófar, como los que hemos visto antes, un collar de aljófar, 4 vueltas, otro de 6 vueltas, más gruesas. Lo que quiero que veáis es la cantidad de aretes que había, unos 60. Es con diferencia la cantidad más importante del artículo, lo que nos está hablando que es lo más habitual en ese momento. Disculpad. Más referencias en el boletín oficial. En Albadalejo, una gargantilla de aljófar. Almodóvar del Campo, 3 saltas de aljófar grueso. Puerto Lápice, 2 collares de aljófar. En Puerto Lápice otra vez, un collar de aljófar de 6 vueltas con una perla colgante. Y luego una gargantilla de oro aparte. Otro más collares de aljófar, aretes de oro. Muy curiosa esta de Almagro, que nos dice incluso un collar de aljófar de 5 vueltas con una joya también de aljófar y oro, el sacramento, y además nos dice con unas cintas pajizas para atarlo. Nos está diciendo hasta cómo es la cinta con la que lo atan. Y el color, que lo habitual ahora es verlo negro, la gente lo pone negro, pues aquí ya también nos está hablando de que utilizaban otros colores, ¿vale? Y luego un cordón de aljófar de una vara. Bueno, hay infinidad de referencias al aljófar y al oro en esta zona. Este es el maniquí que representa a La Mancha en la exposición de 1925 que realiza el conde de Romanones en Madrid y de la que luego se funda el Museo del Traje. En ese momento, el conde de Romanones lo que hace es llamar a personalidades conocedoras de cada zona, les encarga recoger lo más particular y lo hicieron en lo que hoy es la Biblioteca Nacional, montaron expositores y salas, y de Ciudad Real la representación que llevaron fue de La Solana, y llevaron 2 parejas y un pastor, y una de las mujeres que llevaron fue esta, que veis que viste refajo de listas, un mandil floreado, un pañuelo que pareciera de seda, y de joyería llevaban una gargantilla de bastantes hilos y veis que cuelgan una especie de chorrillos. Yo tengo dudas de que sean buenos, pero sí que intentan similar eso. ¿Por qué sabemos que es lo más arcaico? Porque encontramos referencias muy similares a lo largo de toda la península. Estos pendientes, que veis que tienen prácticamente la misma configuración, son los típicos de León y Zamora. En concreto, esta mujer es de Aliste y veis el tamaño de los pendientes. Veis que son prácticamente similares, el mismo esquema y el que venimos heredados, acordados del Paleolítico, ¿vale? Pero es que estos pendientes son de Segovia y veis que siguen el mismo esquema. Aquí os pongo los 3 para que podamos comparar. Pero es que dentro de las mismas configuraciones tenemos que darnos cuenta a la hora de reproducir de dónde están las diferencias, porque eso es lo que nos haría auténticos a nosotros. Estos dos pendientes son de distintas zonas. Uno es de La Mancha y otro es de Segovia. Pero veis que aparentemente son iguales. Un candado, este 8, que lo llaman el alacrán, y luego 3 chorrillos. ¿Dónde veis la diferencia? Las bolas.
Las bolas de oro en la zona de Segovia son mucho mayores, porque el arete lo encontramos en muchos tamaños, todas las zonas. Pero las bolas de oro tan grandes son únicamente características de Segovia. Sin embargo, nosotros tenemos el mismo tipo de pendiente, pero la bola de oro siempre es igual a la última perla. Siempre se ponían en degradado y siempre en números impares, de 7 a 9 aljófares. ¿Se hacía todo en los plateros de Toledo? No. Cada pueblo también tenía unos plateros que les hacían menudencias. Cada platero imprime en su joya una manera de hacer. Por ejemplo, estos, que los lleva mi compañera, ahora los veremos, tienen una forma muy rara de cerrarse, porque normalmente llevan esta pletina. Llevan un arito alrededor y el semicírculo de arriba lleva una muesca y se encaja. Este platero, sin embargo, lo que hacía era que este extremo lo hacía más fino y lo encajaba. Entonces, esas diferencias son las que son importantes recogerlos, porque siendo el mismo tipo de esquema y la misma pieza, está diferenciando unas localidades de otras. Estos son de mi pueblo y estos son de Sonseca, de otro pueblo de Toledo. Más variantes. Estas son pinturas que hace Lorenzo Tiepolo, hijo de Giambattista Tiepolo, que lo traen los Borbones a pintar las bóvedas del Palacio Real. Cuando se quema el Alcázar y hacen el palacio, traen a gente del extranjero que realice sus trabajos. Entonces, que era el hijo del que pintaba las bóvedas, en su tiempo libre salía a la ciudad a pintar lo que veía. Y tiene una serie de pasteles de tipos populares que se encontraba en el mercado. Veis que la madrileña lleva el mismo pendiente que hemos visto, pero es que esta otra, veis que lleva otra variante. En vez de aljófares, lleva lo que parecieran cuentas de cristal tintado, en azules y colores rojos. Y veis encima en el cuello, lleva una cadena de plata y lleva gargantilla al juego con el chorro del pendiente, de cuentas vítreas azules y rojas. Y si os fijáis, que luego lo veremos, bueno, esta lleva manillas y sortija. Y debajo del pañuelo lleva unos relicarios y una mano de coral, porque son amuletos protectores. Hay que tener en cuenta que es una sociedad muy supersticiosa. Entonces, todos utilizaban mucha medalla para protegerse, para ahuyentar el mal de ojo, para ahuyentar enfermedades. Y para mí particularmente son unas piezas que me gustan mucho porque utilizan la simbiosis de lo religioso. Vamos a encontrar muchas cruces de Caravaca, muchas medallas de la Virgen del Sagrario, muy popular. Y luego utilizan una rama de coral que viene de una sociedad más antigua, más profana. Son unas piezas que gustan mucho. Bueno, y veis también que lleva en el pelo un peine, que es como se denomina antiguamente, peine de plata. Esta otra veis que lleva una gargantilla de aljófar. Esta lleva una gargantilla que por el pastel no sabemos muy bien lo que es, pareciera una cinta, pero es muy curioso porque la otra pareja que va de Ciudad Real, representando a la Solana, veis que lleva en el cuello algo muy similar a lo que pinta Lorenzo Tiepolo en Madrid. Parece que es una cinta que va haciendo con alguna especie de cuenta esta forma. No sabemos exactamente lo que es porque no hemos encontrado piezas testigo, pero vemos que la decoración es exactamente la misma. Y veis en esta mujer, que luego lo veremos, que también lleva una cruz de Caravaca. Se utilizaban también cintas sin necesidad de colgar nada, una cinta anudada al cuello. O esta otra, que es una pieza más rara, que se conoce como de bota. Es una cinta de raso o seda de la que pende pues una cruz o una medalla, y las hay más evolucionadas con una cinta fruncida y vemos que abajo pues lleva colgante una especie de rosetón o lazo. Una rara avis es esto que nos ha aparecido en Madridejos. Madridejos es un pueblo al lado de Villacañas y es un pueblo que se caracteriza por haber conservado mucho la tradición. De hecho, a día de hoy vais y las señoras mayores siguen llevando los pendientes de roseta de las abuelas. Y esta gargantilla es de bolas de oro bruñidas y luego veis que tanto arriba como en la zona de abajo
Llevan bolas de oro con trabajo de filigrana y luego se ataba con unas cintas, lo veis que están ahí recogidas. Es la única que nos ha aparecido, entonces, bueno, la tenemos ahí un poco en estudio. Pero es porque estas bolas sí que se conservan mucho en la zona de Ávila, en la zona de Salamanca, para colgar los aderezos. Pero en esta zona no se conocen tantos nada más que estas. Veis que luego, posteriormente, le han plantado aquí una medalla de San Antonio del siglo XX que no tiene nada que ver con el resto de la gargantilla. Pero bueno, es un testimonio a tener en cuenta. De hecho, Manolo, tú habrás visto a las mujeres de Madridejos cuando se visten que llevan una gargantilla de bolas de filigrana de oro. O sea que la sección femenina ya debió ver algo de esto y lo adoptó en el grupo que montó de baile. Y luego he querido traer unas fotos, porque la mayoría de las fotos claro, la foto se inventa a mediados del 19 y el pueblo, cuando tiene oportunidad de hacerse fotos, es ya a finales del 19. Entonces, testimonios de este tipo no hay muchos y no de mucha calidad. Entonces, bueno, he encontrado esta, que son tipos de Ciudad Real, que veis que las mujeres se les asoman por aquí los chorros y las bolas de oro, y veis que aquí pareciera que llevara unas moritas y ese chorro de aljófar. Joyería barroca. Entramos con la influencia de los franceses. Relativamente, porque el lazo, aunque los franceses presumen que lo han inventado ellos, es mentira. Lo lleva una princesa de Austria que se casa con un príncipe francés y pone de moda el lazo en Francia. Lo que pasa que allí lo trabajan mucho mejor y ya lo traen a España, ¿vale? Estos son lo que se llaman arracadas de lazo. Se llaman arracadas a los pendientes que están compuestos por tres partes. El primer cuerpo, el botón, el segundo cuerpo, el lazo, y el tercero, la almendra. Estos son del 18 y de paredes gruesas. Ahora veréis la diferencia. Veis que estas partes son macizas. Aquí vemos a una manchega vistiendo este tipo de pendientes, una recreación sería una mujer manchega de principios del 19 o finales del 18 y con la gargantilla de aljófar. Otras variantes, el lazo pues veis que está más trabajado. En este caso veis que es de paredes finas. ¿Dónde lo podéis ver? Sobre todo en esta parte. Veis que es una chapa plegada, mientras que el otro era de oro macizo. Estos, que son ya más tardíos, son de chapa. Y luego otra variante más escasa, en esta zona no gustó mucho la esmeralda, pero sí que con la influencia cordobesa, que es donde se produce la mayoría de lo de esmeralda se produce en Córdoba, lo llaman gitanillas. Aquí probablemente os llegará muchas, porque ya veis que a Alcázar iban los cordobeses a vender. No gustaron mucho las esmeraldas, pero aparecen. Por ejemplo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, en este caso, en un robo en una casa de Vargas, aparece unas arracadas con esmeraldas y aljófar, que serían estas, en la que la última pieza de abajo, la almendra, es sustituida por un chorro de aljófar, que es lo que gusta en esta zona. Pero es que en Almadén, en el Boletín Oficial, en otro robo, hablando de pendientes, dice: otros ídem con esmeraldas y granos de aljófar, 200 reales, en 1852. Otra variante son los pendientes de chorro. Chorrillos son los pequeños y chorro es cuando se utilizan perlas de aljófar de mayor tamaño y se intercala una pieza cilíndrica de oro y lleva puntitas de diamante, aunque aquí no se aprecie. Esta es una pieza muy arcaica. ¿Por qué lo vamos a saber? Por la charnela del pendiente. A principios y mediados del 18, la charnela tiene la misma dimensión que el botón. Según va avanzando el tiempo, la charnela supera la altura. A principios del 19, como veremos posteriormente, se le pone un arito para que choque con el lóbulo y no penda el pendiente, no vuelque, porque era el problema que tenían estos. Y luego ya por último, a mediados del 19, la charnela se hace partida. Ahora lo iremos viendo, pero quería explicaroslo con este que es muy gráfico. Una evolución de ese pendiente sería este que llaman pendiente de cesto,
porque el botón, en este caso, simula una planta, un tema vegetal. Esta es una foto que hace Jan Laurent en Vargas en 1879 y veis que ha sacado aquí, porque estas fotos están posadas. Ya en ese momento, aunque se vestía todavía con indumentaria tradicional, no se vestía con esto. De hecho, no tiene mucho sentido utilizar en un traje de diario que no lleva ni mangas unos pendientes como estos, que son de chorro y botón de diamante. Veis que hay una incongruencia. Luego también cuando vemos las fotografías hay que ponerlas en cautela y ver qué está ocurriendo. Y aquí se sabe, está documentado, que cuando llega este fotógrafo va a las familias que saben que conservan cosas y montan a varias parejas y montan escenas en portadas. Incluso se tienen localizadas las casas que cogen la fachada y hay una que la sigue conservando igual. Otro tipo de pendiente de esta época son las arracadas de gajos. Se llaman gajos por la terminación. Veis que sigue el mismo esquema, botón, la entrepieza, y ahora en vez de tener una almendra, tiene 3 gajos. En la zona de Zaragoza, Aragón, a este tipo de pendientes no son iguales, son parecidos, los llaman pendientes de A3. Veis que este es distinto a estos. Siempre la pieza del medio de las 3 es algo mayor y de mayor importancia. En este caso, de donde está sacada esta silueta, la pieza de aquí era floral y esas arracadas son tremendas. Igual que anteriormente teníamos para el cuello la gargantilla de aljófar, ahora aparecen los sofocantes que llaman en algunas zonas. En mi zona se llaman aderezos y aquí en Ciudad Real, en los boletines oficiales, también aparece como aderezo. Este es de 2 piezas, que no es nada habitual. Lo normal es encontrarlos de 3 piezas, lazo entre pieza y cruz. Y luego estos se solían vestir o con una cinta de seda por aquí o con una cadena, que en este caso es cordobesa. Otro tipo de entrepieza distinta, sustituimos el lazo por un botón. Y luego aquí veis un conjunto que se conserva original en Toledo ciudad, que es botón, lazo y una perlita, un aljófar, y luego pues el aderezo con botón entre pieza y cruz. Las cadenas de oro también servían para adornar. Una cadena cordobesa y una cadena, creo que la llaman a estas de lentejuelas, porque no me sale ahora. Los eslabones sí, son como lentejuelas, muy finitos y dan esa similitud. Y solían colgar una cruz o de oro o de plata, dorada. La cadena cordobesa es esta, lo he ampliado lo máximo posible. Fotografiar la joyería es muy difícil porque brilla, da muchos resplandores. Pero veis que la cadena cordobesa, las charnelas son una especie de florecitas. El eslabón tiene 4 florecitas y se van enganchando. Creo que se ve bastante bien en esta foto. Aquí veis a unas mujeres estas de Consuegra y esta es de Villa de Don Fadrique, pueblos de la Mancha Alta, y veis los pendientes de chorro bastante grandes que apoyan incluso en el hombro y las cadenas con las cruces. En Puerto Lápice, unos pendientes con el mismo adorno. Esto es porque anteriormente había descrito unos pendientes de oro y diamantes. En Almagro, unos pendientes de oro polcas con diamantes, lazos y rositas. En Albadalejo, un aderezo de diamantes sobre plata. Esto no aparece en mi zona y sí aparece en la zona sur de Ciudad Real, porque el diamante no se solía montar con la plata en esta zona, sí en Córdoba. ¿Vale? Una cruz de oro, peso a media onza, en Almadén. Una cadena de oro. Almagro, una cadena de oro de estrellas, la cadena que hablábamos cordobesa. Su peso como de 4 onzas. Y Valdepeñas, una cruz de oro con su cadena para el cuello con un ángel en medio. Como el valor del diamante era alto y no todo el mundo podía acceder a ello, continuamente los artesanos estaban buscando formas de imitarlo, hasta que a finales del 18 aparece el strass, que no deja de ser un vidrio tallado, muy bien tallado, que aporta el mismo brillo y es mucho más barato.
Entonces, esta moda causa furor en Europa y se extiende desde Francia al resto de países. Tanto es así que los que se convierten en expertos de hacer este tipo de joyería son los portugueses, ¿vale? Y se repiten los mismos modelos que hemos visto antes, pero con el strass. Y en este caso ya no se monta sobre oro, se monta sobre plata, lo que lo hacía mucho más barato y accesible a la gente. Mismo esquema, botón, segundo cuerpo, que es un lazo, y los gajos. Otra variante, botón, lazo y lágrima. Estos son de un pueblo de Toledo que se llama Los Navalucillos. También llevaría su correspondiente aderezo y en este caso se solían montar sobre cintas de seda. Aquí no se utilizaba la cinta negra, se utilizaban normalmente cintas de colores, ¿vale? Donde, por ejemplo, en mi pueblo lo hemos encontrado en los testamentos y lo llaman como piedra de Francia. Como nace allí, aquí lo conocen con ese nombre. Y en un testamento, creo recordar que era de 1802, dice: un aderezo con pendientes de 3 gajos de piedra de Francia clavado en fino en 160 reales. Cuando hemos visto antes cadenas de oro y gargantillas de aljófar por valor de 580 reales. O sea que fijaos dónde está la diferencia. Un aderezo de piedras de Francia y esmeraldas con sus pendientes clavado en fino. Clavado en fino quiere decir que es de mucha calidad. Y luego un corazoncito de plata embutido con piedras de Francia en 15 reales. Esta, ya os digo, es una testamentaría de mi pueblo. Y esta pintura es del pintor Matías Moreno, que pinta a una vargueña, y veis que tiene unos pendientes como los que hemos visto antes, de 3 gajos, y luego veis que lleva un aderezo, que el aderezo sigue el mismo esquema y luego lleva unos eslabones como si fueran las lágrimas. La última época, siglo XIX, aparece lo que a día de hoy nos ha quedado más en la retina y que por supuesto se conserva mucho más, es mucho más cercano a nosotros. La roseta manchega, que probablemente la conozcáis todos, y luego estos pendientes que en nuestra zona se llaman de escalerilla o de guisantes. No sé si aquí los conocéis por algún nombre, por este nombre, por el tema de la vaina, ¿no? Los guisantes. Y bueno, fijaos aquí lo que os decía de la anilla. Veis que en el siglo XIX las charnelas ya llevan anilla para que haga tope con el lóbulo y no vuelque. Más tipos de pendientes y más evolucionados, en vez de con una única carrera, con 2 carreras del aljófar. Esta es la pareja de Ciudad Real que va representando a la provincia, la boda de Alfonso XII, y veis que la mujer ha intentado ampliar lo máximo la foto, pero ya os digo que no era de mucha calidad, pero se ve claramente que lleva unos pendientes de escalerilla. Viste con un pañuelo adamascado y un refajo que parece de rayas. Da esa sensación. Y luego esta mujer, que es de Granatura de Calatrava, a finales del XIX también, veis que lleva esos mismos pendientes y que además son de un tamaño bastante interesante. En Valdepeñas se recoge un par de rosetas de oro y 2 diamantes cada una, en 1897. Veis que esto es mucho más tardío. Otras idem de las llamadas manchegas, o sea que ya en el momento de su uso a estas rosetas se las conocía como manchegas y se las identificaba con nuestra región. 3 pares de pendientes largos y aljófar, y un par de rosetas de oro y aljófar sin los botones. Más elementos de adorno. Los peines. No se le conoce como peineta. La peineta es lo que se utiliza para la mantilla y de un tamaño mucho mayor. A estos elementos pequeños se le llamaba peines. Este está recogido en el Museo de Artes Decorativas, del Museo Nacional de Artes Decorativas, y es de manufactura de Toledo. Lo sabemos por el sello que ahora veréis, del platero. El platero era Pedro Bioscas y se hace a finales del 18. Veis que este era el sello que utilizaba el platero para firmar sus piezas. No siempre se firmaban, solo se firmaban las de más calidad.
O sea que encontrar una pieza que esté firmada es muy complicado. Pero esto ya nos habla que en la ciudad que regía un poco la moda del momento, se estaban utilizando estas peinas de plata, igual que hemos visto, ¿os acordáis?, en los pasteles de Tiepolo, que la mujer llevaba la peina de plata. Más que se hayan recogido aquí, estas incluso con nombre, de estas conservamos 3, y debían ser de 3 hermanas, porque hay varios nombres. Esta creo que era Juana Trihueque, y había otras 2 con el mismo apellido, Trihueque, o sea que se ve que se hicieron para unas hermanas. Estos se conservan en el Museo del Traje y son agujas para el pelo, para hacer los rodetes. Estas proceden de Miguel Turra y estas proceden de Ciudad Real. Si las viéramos descontextualizadas, pues mucha gente diría de Salamanca o de Navalcán, que las pinchan mucho en el peinado, pero no, estas están documentadas en Ciudad Real y en Miguel Turra, aquí al lado. Botones, tanto de uso masculino como femenino. El botón antiguamente era tipo gemelo, no se cosía a la pieza. ¿Por qué? Porque podían cambiarlo fácilmente de unas piezas a otras cuando se deshacían. Entonces se utilizaba esta presilla y luego el botón que pendía. Pues los veis lisos, los veis piramidales, aquí hay doble de bellotas, unos con unos molinos tallados. Se utilizaba mucha moneda también, monedas de plata para hacer las botonaduras, y luego el botón charro, que es más que conocido, que también se ha gastado aquí. Por ejemplo, en Ciudad Real, en 1867, se recoge una botonadura de plata de 18 monedas isabelinas, de a 2 reales cada una. Por ejemplo, este pastel de Tiepolo, también del mercado, veis que la mujer en la manga del jubón lleva una botonadura de plata que además parece botonadura del botón que se conoce como charro. Pero es que esta foto, que son unos paisanos de Quero, que son los representantes de Toledo en la boda de Alfonso XII, veis que la mujer en el jubón también abrocha con unos botones de presilla y unos troncos piramidales. Multitud de medallas de la Virgen del Pilar, del Cristo de Urda. El Cristo de Urda son súper famosas todas las medallas. La Cruz de Caravaca, la Virgen del Sagrario, la Virgen del Prado de Ciudad Real. También hay muchas medallas de esta advocación. Y lo curioso es que por detrás solían poner la procedencia. ¿Por qué es? Porque se vendían el día de la fiesta. Mucha gente que iba en peregrinación por ejemplo, a Urda, iba muchísima gente, se traían medallas. Y todas van firmadas, casi todas van firmadas con la advocación del patrón o del santo que llevan. Esta cruz de Caravaca, que ahora la veremos, la he traído, está recogida en Almagro. Es una pieza del 18. Y veis que por un lado tiene a la Inmaculada y por el otro a Cristo. Y veis que es igual que la cruz que lleva el personaje de Ciudad Real que se viste en 1925 para la exposición del traje. Hebillas de plata para los zapatos. Por ejemplo, en Albadalejo se recogen unas hebillas de plata antigua grandes y 4 hebillas de ídem se refiere a plata para los zapatos. Este es un grabado de los de Juan Cano Cruz de la Olmedilla, que representa, en este caso, es a creo que era un bubonero, o un vinatero, y veis que los zapatos los lleva con hebillas. Igual que las fotos de las parejas de Quero, que todas llevan hebillas. Amuletos protectores. Esto es un cinturón de infante. Se lo ponían a los niños para protegerlos de mal de ojo y se solían colgar de ellos. Se utilizaba normalmente o una cadena o una cinta. Este caso es curioso porque son unas ligas manchegas. Este tipo de ligas se producían en tembleque y están tejidas en telar y ponían mensajes. Por ejemplo, hay unas que son: la vista de mi morena alivia toda mi pena. Esta es un papel azucarado: entrega a tu enamorado.
Pues estas están montadas sobre un tejido más resistente y de él han pendido distintos amuletos, pues un cuerno de ciervo con trabajo pastoril tallado a navaja, una mano de coral, un colmillo de lobo, un Cristo de Urda, un relicario de la Virgen del Sagrario y luego una castaña de las Indias, que esta es muy rara porque tiene trabajo en plata por las dos caras, un corazón y una cruz. Veis de nuevo esa simbiosis entre el catolicismo y luego lo pagano. Por ejemplo, en Albadalejo, una pretinilla con 17 piezas de plata, entre ellas una campanilla, cascabelera, cruz grande, de Caravaca y otras, de 450 reales. Pues debió ser algo así. Por ejemplo, se recogen relicarios. En Almodóvar del Campo, un relicario bueno. En Viso del Marqués, una cadena dorada con agnus, que ahora os explico lo que es. Y luego en La Calzada, 4 relicarios. El agnus es esto, que es un trabajo en cera que representa al Cordero y que se solían traer de Roma y que luego se engarza en plata pues, en distintos sitios. Luego este es un relicario de San José, bastante común, y estos son más raros porque no se suelen encontrar con forma cuadrada y estos relicarios se les conoce como relicario de ventana. Por ejemplo, en Puerto Lápice, un relicario y cadena de plata, unos evangelios y una campanilla de plata y un manojo de plata para los niños. O sea, en este caso nos está diciendo hasta para qué se usa, ¿vale? Eso es súper importante. Y pues veis un relicario con su cadena de plata, que es con Cristo atado a la columna, y luego pues unos evangelios, la campanilla, estos peces, que son también evangelios, estos solían ser trabajos de monja. Y este es un cubito, representa el cubo de Santa Clara, que también es habitual encontrarlo en los distintos amuletos. Es muy importante documentar todo esto. Él es mi compañero, que no ha podido venir porque tiene 82 años, pero ha sido mi maestro y es el que me ha enseñado pues, la mayoría de las cosas que sé. Y bueno, pues también quería poner esto un poco en homenaje a él. Él ha sido colaborador también en la exposición que hablaba antes Manolo de Jules Worms, ha sido de parte de su colección y ha sido un amante de la joyería y de la indumentaria popular de La Mancha y ha recogido mucha de la información que se ha presentado hoy. Entonces quería ponerlo para ponerle cara y pues que veáis pues un poco la labor que hacía para darle visibilidad a esto. Y ahora para terminar vamos con mi compañera Almudena y vamos a ver todas estas joyas un poco en persona. Sí, ahora podemos dar la luz. Pasan al medio. Almudena ahora mismo va vestida como si dijéramos un domingo a misa. Va arreglada, pero no es la mayor fiesta. Y estamos ahora mismo contextualizando a una mujer de núcleo rural. Evidentemente no viste igual una persona que vive en un núcleo rural a una persona que vive en Toledo capital o Ciudad Real capital. Tiene acceso a nuevas modas, a otros tejidos. Entonces vamos a ver cómo serían las dos fases, ¿no? Las dos partes y en distintos momentos. Ella va dominguera. Lleva una toquilla de pelo de cabra, además muy pequeña. ¿Por qué? Porque no necesita hacer una función más que cubrir el pecho, cubrir la forma. No necesita taparse ni abrigarse porque no estamos en invierno, ¿verdad? Estamos en verano, es una toquilla de verano. Y luego lleva mandil de seda y sin bolsillos. Luego nos está hablando que no lo necesita para cubrir el refajo de trabajos, sino simplemente de manera de adorno. Los pendientes que lleva, paséate un poco, son los candados que hemos visto, que os he dicho que son de Sonseca, que tenían el gancho fino. ¿Veis el tamaño que tienen? Esos pendientes, que son de mi zona, son de un tamaño más pequeño. Sin embargo, aquí he traído otros candados
que son de un tamaño mayor y sería algo más correspondiente a esta zona, por lo menos con las piezas testigo que hemos visto. Veis que en este caso ya llevan el chorro de aljófar y en este caso son los de la flor tallada. Aquí vais a poder ver la flor de oro tallada antes de la bola, anterior a la bola, ¿vale? Veis que es una florecita en vez de una bola. Entonces ahora Almudena vamos a quitarle... Bueno, y le hemos puesto... Pasa. La cruz de Caravaca, la de Almagro. Esta es la pieza original de las fotos que hemos visto. La Virgen y el Cristo. Entonces ahora vamos a ponerla para una fiesta pues un poco más importante. ¿Qué vestiría? Cambiaría la toquilla. En nuestra zona se usaba mucho el pañuelo de merino. ¿Qué es el pañuelo de merino? Un pañuelo de una lanilla muy fina y el foco de producción más importante de estos estaba en Ávila, que luego se distribuían por distintas zonas. Normalmente ponían debajo un primer pañuelo de algodón o batista blanco. En las fotografías se aprecia. Este que os he traído está bordado a cadeneta. Estos pañuelos son los más antiguos de la indumentaria en esta zona. Han aparecido en registros, sin embargo, piezas testigo han aparecido muy pocas. Ha quedado, sin embargo, más en la zona de Levantina, en la zona de Valencia, en la zona de Murcia, han quedado más piezas testigo. En nuestra zona solamente en los escritos y alguna pieza muy escasa. Entonces vamos a ponerle el pañuelo blanco debajo. Porque sirve de asiento. Si te pincho, quéjate. Hasta que me pinche. Bueno, lleva muchas capas. Es importante en la indumentaria poner todas las capas que llevaban para conseguir la silueta y la forma original. Ella lleva varios pares de enaguas almidonadas y luego el refajo. Y todavía pondrían encima, en un día de más fiesta, la saya buena. ¿Por qué? Porque lo que querían simular era que tenían mucha cadera, que tenían buenas piernas. ¿Eso qué significaba? Riqueza en la familia, que podían comer bien, que luego de cara a la hora de tener hijos es mejor parturienta una persona de caderas anchas. Eso era muy importante. ¿Por qué? Porque tener hijos en ese momento era esencial para mandarles a trabajar en cuanto pudieran. Es que la sociedad ha cambiado mucho. Vale, este es un pañuelo de lanilla. Este lo hemos conseguido en La Guardia, en Toledo. Pero sabemos por el tipo de dibujo que estos son de los que se fabricaban en Ávila. Y este tipo de pañuelos es el que llevan las mujeres que representan a Toledo por Quero, de Quero, en la boda de Alfonso XII. No, es que es así, es un poco descolorido. No, le he puesto al revés, Mari Carmen, sí. Llevas razón. Anda, vente y me ayudas. Que entre dos se hace más fácil. Eso por hablar. Menos mal que tengo aquí buenas vigilantes. Bueno, tiene agujerillos, claro, como todo lo antiguo. Queremos que tenga 200 años y esté nuevo. Eso no es viable. Vale, entonces se colocaría sobre el cuello y recogemos con pliegues hasta dejarlo a la altura que nos gusta.
Mari Carmen, tráete alfileres. En la cajita. Sí. Bueno, azul no. Habría que hacerlo más despacio para hacerlo perfecto, ¿vale? Pero lo que quiero es que tengáis una idea un poco de lo que sería. A las 5 de la mañana tenéis que levantarte a vestir los tíos. ¿Qué piensas? El día de la fiesta grande o lo que sea, una mujer que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para empezar. No se tarda tanto, hombre, no se tarda tanto. No, pero es que luego la mujer tenía que ayudar al hombre a vestirse. Porque los hombres no se Alfileres. Sí, no. daba para tanto proceso. Ni imperdibles, claro. Entonces no. Y lo suyo es marcar. Hay en algunas zonas donde hacen lo siguiente. Cierran aquí y lo vamos a hacer porque es más rápido. Átala detrás. Es muy importante marcar la cinturilla. ¿Por qué? Porque eso nos hace ver mejor la forma de campana de reloj de arena, que es la forma que queremos. Y vamos a ir preparando. Pues ponle un alfiler detrás y ya está. Toma. ¿Sí? Vale, y vamos a enseñaros lo que vamos a ponerle. Esta es una gargantilla de aljófar original, esta es de Villafranca de los Caballeros y no es de las más antiguas. ¿Por qué lo sabemos? Porque todos los hilos que lleva van degradando el tamaño, van a mayor. Las más antiguas, todos los hilos llevan el mismo tamaño, ¿vale? Y además la forma de abrochar ya no es el lazo con los aros pasantes, sino con un broche más corriente, ¿vale? Y vamos a quitarle los pendientes, porque estos serían los de diario. Sí. Pregunta que solemos hacer siempre. ¿Y entonces gastaban, cuando no tenían para comer, en oro y en estas cosas? Sí. ¿Por qué? Porque era una manera de ahorro. El oro, la plata, en cualquier momento lo podían vender, ¿vale? Y era algo que no se devaluaba. Entonces era una manera de tener patrimonio. Además, que claro, cuanto más alajado salieras a la calle, pues más importancia te dabas, ¿no? Entonces, en un núcleo rural, esta sería un poco la imagen que tendríamos el día de una fiesta de la mujer manchega. Y vamos a darle un rosario, también del 18, de plata. Esta ha salido en Villarrobledo, que es Albacete, pero muy cercano a Ciudad Real, y son cuentas vítreas azules y luego la cruz de plata, ¿vale? A la mano. Cógelo con naturalidad y date una vuelta. Están ya todas domadas. No. Hay gargantillas más ricas. Por ejemplo, he traído también para que veáis lo que llamaban el sacramento. Es una pieza muy chiquitita, en este caso, de oro, aljófar y cristal de roca. ¿Vale? Esto podría ir en el último eslabón de esa gargantilla, podría pender algo así. Este es original también de esta zona. Este está recogido en Miguel Esteban.
A día de hoy podemos vestir con algo así. ¿Te han visto ya todos? ¿Bien? Pues vete a cambiar. A día de hoy podemos vestir cuando subimos a un escenario, los grupos, o el día de la fiesta, si nos vestimos de manchegos, ¿podemos vestir con algo similar y adecuado? Sí. Por ejemplo, hemos traído esta reproducción de los pendientes que os he enseñado antes, que el hilo de Aljófar tiene una única bola, se unen los tres en una. Pues nosotros para el grupo hicimos esta reproducción, que el aro es de plata dorada, normalmente eran de oro, estos no los hemos encontrado en plata dorada, otro tipo de joyería sí, y luego el aljófar ya no se encuentra, pero hay perlitas blancas que pues dan el pego, que para lo que son, para bailes y tal, está mucho mejor que los pendientes de bisutería que compramos a día de hoy en la joyería y que nada tienen que ver con la raíz antigua que tenían este tipo de joyas. Otra particularidad que quería enseñaros es la evolución del chorrillo de Aljófar. Los más antiguos son los que habéis visto, que son estos, de Aljófar y bola de oro, y luego en una zona muy particular, que es la Mancha Alta, véase Consuegra, Madridejos, Villarrubia de los Ojos, esa zona, aparece esta evolución. Ya no es Aljófar, es concha. Entonces se permiten hacer piezas mucho más grandes, que abultan mucho más, por menos dinero. Pero ya os digo que es algo, una particularidad exclusiva de esa zona. Esto es lo importante, encontrar la raíz, ver lo que tenemos antiguo y ver cómo va evolucionando en cada sitio. A lo mejor aquí en Manzanares tendréis también fotografía antigua en la que podréis ver si os salen un tipo de piezas u otras. A lo mejor, no sé si os ha salido esto, Manolo, alguna vez, este tipo de pendientes. Aquí con los chorrillos estos. Un poquito más corto. Claro, puede ser. También dependiendo del dinero que tenían, metían más perlas o no. Claro. ¿Qué tipo de joyería conocéis aquí? Además de los pendientes de guisantes. ¿Qué recordáis de vuestras abuelas? Yo, mi abuela tenía lo que se llama roseta. Sí. Aquí le llamaban estrellas. Ellas. Uh-huh. Pero aquí le llaman estrellas y están hechas de eso, de oro y aljófar. ¿Ves? Eso también es patrimonio inmaterial. El nombre con el que se denomina a cada tipo de pendiente en cada zona. Eso también es muy importante recogerlo. Por eso cuando vamos por los sitios nos gusta preguntar, oye, ¿y qué sabéis o qué conocéis? Porque un agujón ¿de qué es? Ah. Ah. Y pero que se vistieron aquí. Sí, pero me refiero, esas piezas que ustedes tienen, ¿las vistieron aquí o las? No, pero que si las personas que lo usaran. Ya. Sí, probablemente se lo trajeron y lo usaran aquí, claro. Es que esa es otra cosa. Claro, a ver, es que también es muy importante cuando hacemos ese tipo de trabajos tirar de árbol genealógico, porque me acuerdo en Villarrubia de los Ojos apareció un refajo que tú cuando lo ves dices, es que es portugués. Cuando sabes un poco de este tema, pues ves unos patrones, unas características que te hablan que no es de aquí. Claro, y tú lo hablas con la señora y te decía, es de mi abuela, este es de mi abuela. Y tú, muy bien, pero ¿su abuela de dónde venía? Quiero decir que tú no puedes llegar, coger ese refajo y documentarle como Villarrubia de los Ojos. No, todas las piezas viajan con las familias. Si se casaba una señora del norte con un señor de Andalucía, pues probablemente llevara el ajuar
o la ropa recuerdo de su familia, pero que aparezca un dengue de Asturias en Andalucía, pues es una cosa un poco extraña. Hay que poner luego las cosas también un poco en cuarentena. ¿Qué más? De collares, por ejemplo, aquí habéis visto gargantillas del Jófar. ¿Sí? ¿De cuántos hilos? Porque por aquí en los boletines oficiales aparecen de muchos hilos. De 8, de 12, de 6, por mi zona no tanto. Aparecen de 5, 3. La garantilla de azabache o cristal. Claro. Eso sería, ya entraríamos en la joyería de luto. De luto también hay pendientes, pero ya más tardíos, isabelinos, que son con una pasta negra, ese tipo de cristal. Muchas veces no es azabache, es cristal. Hay que mirarlo. También el azabache se usó mucho en los rosarios. Los rosarios en La Mancha suelen ser con medallas de plata y azabache. Los hay también con cuentas vítreas o como el que le voy a dar ahora a Almudena, que son cuentas de madera, pero engarzadas todas en plata. Y luego, además del rosario, vendían también medallas de las advocaciones. Esta es de la Virgen del Sagrario y esta es de la Virgen de Nieva. Ahora Almudena va a venir vestida como se vestiría una persona de ciudad. Entonces vamos a ponerle a ella, que tendría otras capacidades económicas, un aderezo original del 18 de oro y diamante. Veis que es la arracada que hemos hablado de botón, lazo y 3 cuerpos, pero en este caso va doble. Lleva 3 arriba y el del medio de arriba es otro cuerpo. Y luego el aderezo a juego. Estos han salido en Sonseca, un pueblo de Toledo. ¿Conocéis las cuentas de Murano? ¿Por aquí se han llevado o lo sabéis? Unas que son de pasta vitria con florecitas, colores. Esa joyería se conserva mucho en la zona de Castilla y León, etc. Pero hace poco nos ha salido uno en Córdoba, una pieza original en Córdoba. Entonces también es un poco extraño cuando te aparece en un extremo, te aparece en el otro, que en medio no haya nada de eso. Es inviable, porque las piezas que son pasantes dejan algún rastro en medio. Entonces también estamos un poco buscando a ver si apareciera algo así. Nos ha aparecido un collar de 3 vueltas, del que penden relicarios. Después. Y bueno, aprovechad para preguntas, si tenéis preguntas. ¿Qué os ha gustado más? ¿Qué os ha gustado menos? Siempre digo, ¿qué joya robaríais? Cualquiera. Nosotros abogamos mucho por la utilización del candado. Estos pendientes son muy representativos de nuestra zona y, en mi opinión, los grupos deberíamos empezar a llevar tanto estos como las rosetas, porque sería lo que más nos identifica. A día de hoy llevamos los botones que compramos en la relojería, en la joyería, pero no tiene nada que ver con las piezas antiguas ni con la realidad de lo que se vistió. Y esto es muy importante. Vamos a vestirla ahora sobre un jubón que va a traer de terciopelo labrado. Voy a ponerle otro pendiente, pero otros pañuelos. Pero os enseño este, que sería como el pañuelo que lleva la de Ciudad Real a la boda de Alfonso XII. Es un pañuelo de seda damascada y en este caso es de un color muy poco común, porque aparecen en marrones chocolate, en colores pajizo, pero en un amarillo tan vibrante no suele darse. Y este ha aparecido en los Navalmorales, en Toledo. Pero no, el ala de mosca es un color negro y una seda muy, muy, muy fina. Este es muy fina, pero es amarilla, es seda. El foco de producción estaban en Galicia, la mayoría de estos. De hecho, hay algunos muy curiosos que aparece un gaitero.
El que le voy a poner a Almudena es este. Se conoce como pañuelo de Toledo. ¿Por qué? Porque están fabricados en esta ciudad. En 1782-3, el cardenal Lorenzana, viendo la pobreza que había en la ciudad, en dependencias del obispado, monta unos telares para dar trabajo a la gente de la ciudad que no tenía que comer. Entonces empiezan a fabricar cintas de seda, empiezan a fabricar cintas de seda, pañuelos, mucho tejido para el cabildo, para la catedral, y estos pañuelos que tienen rayas en los dos sentidos y que combinan las formas geométricas con las flores son los que se conocen como pañuelos de Toledo. Están muy extendidos, sobre todo en la zona de Castilla y León. ¿Por qué? Porque allí se usaban como estandarte para las águedas. En nuestra zona no lo hemos encontrado como pañuelo de Toledo por una obviedad, porque como se producían aquí, nosotros no lo denominamos pañuelo de Toledo, lo denominamos pañuelo de seda. Sin embargo, donde se exportaba, para reconocerlo, le dan ese nombre. Entonces vamos a quitarle la gargantilla y los pendientes. Estos pañuelos son de principios del 19. Porque esos telares estuvieron en funcionamiento hasta 1830, 40, algo así. Para ver la antigüedad del pañuelo, fijaos siempre en los flecos. Cuanto más enrejado, más tardío. Los pañuelos más antiguos tienen menos enrejado. Pero se ve muy bien, por ejemplo, en los Manila. Cuando una señora te dice, uy, tengo un pañuelo de Manila estupendo, tiene un fleco así y pesa tremendo. No te equivoques, ese es más tardío, ya es 1920, cuando empiezan a flecarse, porque hay una fábrica muy importante a principios de siglo en Barcelona. Pero los primeros flecados que se hacen, porque se flecaban en España, son muy estrechos y una seda muy fina. Vale. Lleva un traje de una ciudadana. Esto no se llevaría en una localidad o en un núcleo urbano que utilizaría en vez de sedas, lanas y en vez de este terciopelo labrado, un paño para el jubón. Lleva un jubón que es reproducción de uno original que conservamos en la colección, sacado de Toledo ciudad, ¿vale? Y date la vuelta para que veáis la espina que lleva detrás. Esta aldeta es muy rara. Normalmente se encuentran con todas las aldetas iguales, pero es raro encontrarla con esa. Vale. Otra cosa, la colocación del pañuelo también nos data el momento en que está vistiendo la mujer. A principios, durante todo el 18 y principios del 19, la mujer no vestía tan cerrada como posteriormente. A partir de la moda isabelina, el pañuelo empieza a cerrarse mucho aquí arriba. Pero durante el 18 y principios del 19, esto es de aquí, sí. Quítale los alfileres y lo vas poniendo. Durante el siglo XVIII y principios del XIX, que es un poco donde enmarcamos este traje, fijaos también en la falda, es un moiré de seda y tiene una puntilla de bolillos con hilo de plata abajo. Dejaría ver un poco el escote. Pónselos tú y yo le pongo el aderezo.
Esto sería el aderezo de 2 cuerpos y veis que tiene esa pieza para poder pasar la cinta por detrás. ¿Vale? ¿Por qué en esta época también se dejaban este tipo de escotes? Pues porque hay que dejar ver la joya. Es que Almudena tiene los agujeritos muy pequeñitos. Déjame. Se ajustaba bastante al cuello. Y se anuda detrás, dejando un lazo que pende por la espalda. A veces, sobre todo ya más tarde, a finales del 19, principios del 20, vais a ver muchas fotografías. Esto no corresponde con el traje, pero os hago el ejemplo, que sobre el mantón ponen otro pañuelo. Ahora se lo voy a quitar para que se dé la vuelta, pero os lo explico. Ponen otro pañuelo, ¿para qué? Para que el roce de los pendientes no estropee el pañuelo antiguo, o sea, el pañuelo bueno. Entonces ponen un pañuelo más pequeño y de peor calidad en esa zona para evitar que se roce de sudor y que roce y enganchen las últimas piezas del pendiente. Date una vuelta, Almudena. Y diréis, ¿y el hombre qué adornos tenía? El adorno era mucho más austero en el hombre que en la mujer. La riqueza del hombre se veía en el chaleco. La botonadura del chaleco era la que denotaba un poco el poderío del hombre. También se ponían botones en las perneras, que es la parte final del calzón. Y si llevaban chupas, que es la chaqueta, nos creemos que la chupa es una palabra que hemos inventado ahora, y ya los franceses, en el traje a la francesa en 1700 utilizan la chupa. En el traje popular, también en las aperturas de las mangas, se llevan botones. Y esa sería la joyería del hombre. Si llevara algún amuleto, el hombre no lo solía llevar a la vista. Igual que la mujer lo llevaba debajo del pañuelo, el hombre pues lo llevaba en un bolsillo o debajo de... Porque ahora está muy de moda ponerse escapularios para que se vean encima del escenario y ver qué llevo. Lo llevaban debajo, no se veía. Lo llevaban con ellos, pero no lo exhibían. Y si tenéis cualquier pregunta, pues es el momento. Pues nada, muchísimas gracias por aquí. ¿Conocíais ya los pendientes de candado? ¿Las personas que estabais aquí habíais visto alguna vez los pendientes de candado antes? Los redondos, los aretes. No, esto seguro. Sí. Yo estoy seguro de que sí. Pero no creo. Pero no hay manera de decir esto que tenían mis abuelos o mis abuelas es un patrimonio que puede ser histórico. No lo hemos entendido. Se conservarán como cosas antiguas de mis abuelos, pero sin darle una importancia, como tú reseñabas, el valor que puede tener. Luego también en La Mancha tenemos un problema. Algo que nos ha venido muy bien económicamente, pero que en cuanto a la tradición nos ha fastidiado, y es la aparición del ferrocarril.
En mi pueblo, un pueblo perdido en Toledo, en 1853 ya está pasando el ferrocarril. Entonces, la gente del pueblo ya está viendo otro tipo de vestimenta, otro tipo de tejidos. No es lo mismo que cuando nos vamos y decimos, es que el traje de la alberca, que a lo mejor lo conocéis, el traje de vistas de la alberca, es que qué cantidad de joyería, qué arcaísmo. Claro, es que es un pueblo perdido en la Sierra de Francia, que os llegabas en burro o no había manera. Entonces estaba todo mucho más cerrado, mucho más concentrado. Aquí en Manzanares no sé cuándo llega el tren, pero andaría por ahí a mediados del 19. Entonces el hombre enseguida pierde el calzón corto, ya viste con pantalón largo a la moda urbana. Entonces hemos pasado olímpicamente de todo esto. No nos ha quedado como costumbre. Eso también se hacía mucho. Sí. Y partir en mi casa, por ejemplo. En mi casa, por ejemplo, lo que se hizo fue con unos pendientes de una abuela, los deshicieron y hicieron anillos para todas las nietas. O sea, que es que luego también ha habido mucha reutilización de este tipo de piezas. Entonces, ¿y amuletos para los niños? ¿Os suena haber visto en las cunas poner eso? Y la higa. Y la higa si poníamos. Claro. Sí, sí, sí. Eso se ha conservado mucho, por ejemplo. Poder poner en la cuna algo colgando. Eso ha quedado. Sí. Pues Porque claro, yo no tengo, ha sido herencia, pero yo no tengo conocimiento de cuándo... O casas de subasta, por ejemplo. En las casas de subasta los llevas y te dan una indicación. Lo que pasa es que son un poco peligrosas porque también tienen su interés, quiero decir. Es un negocio. Pero sí, probablemente ahí te puedan decir. ¿Qué más cosas? No se me ocurre nada más que preguntaros. Muy bien. Pues muchísimas gracias.